Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia. El tema de hoy se llama La Gran Comisión. Y vamos a estudiar un pasaje que habla de lo que Jesús dijo. De hecho, esto es continuación de las meditaciones que hemos estado teniendo en relación a la aparición de Jesús a sus discípulos. Lucas capítulo 24, versículos 46 al 49. Voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Veamos en esta meditación 4 cosas que aparecen en estos 4 párrafos que leímos. 1, lo primero, así está escrito y así fue necesario. Dios revela su palabra y Él es fiel. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra que Dios emite se cumple su propósito para el cual fue enviada y es veraz. Nosotros por eso confiamos en la palabra de Dios, en la palabra escrita de Dios, lo que Dios ha revelado. Podemos confiar en que todo se cumplirá. Dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así está escrito y así fue necesario. Es necesario que se cumpla lo que Dios ha revelado por esto, porque Dios es fiel. Pero no solo por ello, también es necesario que se cumpla porque así se cumple el plan divino. Dios tiene un plan y un propósito que lo ha revelado. Hay otro motivo por el cual debe cumplirse. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Cuando la palabra de Dios se cumple en la muerte de Jesús, se cubre el precio por el pecado del hombre. Jesucristo vino a morir por nosotros. Es cuando muere que Él nos redime, nos rescata. Siempre hay alguien que paga por el pecado. El pueblo de Dios lo veía año con año en la celebración de la Pascua. Es un sacrificio el que se ofrecía a Dios para pedir perdón de pecados. Y el pueblo de Israel veía en cada sacrificio que ofrecía a Dios, eso era cuando eran por el pecado, alguien paga. Dios admite este sustituto, esta muerte vicaria, pero hay un pago. El pecado trae consecuencia y es la verdad espiritual que Dios quería que estuvieran presentes siempre en su pueblo. Nosotros debemos pensar en eso. Con frecuencia la gente dice, Dios me perdona. Después le pido perdón. En este caso no estás entendiendo lo que es necesario para pedir perdón, es arrepentirse. Hay que ver con dolor, podemos leer el Salmo 51 para ver el dolor de alguien que es consciente de su pecado. Bueno, es necesario que el Cristo padeciera para pagar por nuestro pecado, pero era necesario que resucitase para atestiguarnos de que Él es el autor de la vida. Él es vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos lleva al Padre y Él tiene poder para poner la vida y para volverla a tomar. Él tiene poder para darnos vida. Él dijo, al que quiero doy vida. Bueno, veamos la segunda parte que es en base al segundo versículo que leímos, el versículo 47. Era necesario que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. Muchas veces hablamos de evangelizar. Los cristianos, las iglesias evangelizamos, predicamos el evangelio. Nos sabemos de memoria, la gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es correcto. Pero aquí en este pasaje que leímos, vemos desglosado el evangelio en 2 cosas. 1, arrepentimiento. Otro, perdón de pecados. Juan el Bautista dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús mismo repitió estas palabras, arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno,
El apóstol Pablo, él predicó, les dijo a los ancianos en Éfeso que él en todo su ministerio no había dejado de predicar arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento va por delante. Después es fe en Cristo Jesús, en que si yo me arrepiento voy a recibir perdón. Cristo pagó por mí. Bueno, el arrepentimiento, qué importante es. A quien quiera que tú le prediques el Evangelio o le testifiques con miras a que acepte a Jesús como Salvador, tienes que hablarle de la necesidad de arrepentimiento. No importa si la persona a la que le predicas es muy buena. Jesús vino, como dice ese himno, el mundo entero estuvo en sus querellas, cuando Dios nos envió al Salvador. El profeta Isaías dice, todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No hay quien haga el bien, no hay ni uno solo. Por eso la gente necesita arrepentimiento y perdón de pecados. Bueno, hay personas buenas, ¿verdad que sí? Hay personas que no le hacen daño a nadie. Y cuando yo me he encontrado con muchas personas que al predicarles el Evangelio dicen, bueno, yo no soy pecador. Y si le hablo un poquito más del pecado, dicen, bueno, yo no he cometido pecados de esos mortales. Yo soy pecador como todos, pero no, son más cosas buenas las que hago que las malas. Yo no le hago mal a nadie. Yo trato de ayudar a todos. Y así las personas no son conscientes de su pecado. Hay una palabra griega, hay varias palabras, pero hay una palabra que se traduce por pecado, amartía. Amartía es fallar, errar el blanco. Bueno, amartía describe cosas muy malas y cosas que aparentemente no son muy malas, pero que son malas a los ojos de Dios. Dice el apóstol Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué podemos decir de aquel que no sabe para qué lo hizo Dios? ¿Sabes para qué te hizo Dios? ¿Sabes que hay un propósito en la vida que Dios te da? Bueno, si no sabemos para qué me hizo Dios, estoy más en riesgo de no hacer lo que Dios quiere. Aquel que cree que Dios lo hizo, aquel que cree que la Biblia es la palabra de Dios, va a tratar de leer la Biblia, de ver los requerimientos de Dios para cumplirlos. Pero si no sabemos el propósito por el que Dios nos hizo, yo creo que es fácil deducir que no voy a hacer lo que Dios quiere de mí. Al menos no voy a hacer todo lo que Dios quiere. Habré crecido como un animalito silvestre que no tuvo instrucción. Para eso es la palabra de Dios. En otras palabras, hay otras palabras que se traducen por pecado. No cabe duda que tenemos que hablar del amor de Dios, tal vez para compaginar todo el mensaje de la palabra. Hay un himno que dice, si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Tenemos que predicar de este grande amor que el hombre se ve impedido a disfrutar por su pecado. Muy bien, arrepentimiento y perdón de pecados. Hay veces que quien no mete las manos para arreglar algo, quien no tiene autoridad para decirle a sus hijos, hijo fulano, haz esto, hijo mengano, haz lo otro. Hay veces que el padre de familia dice, hay que arreglar, hay que lavar, hay que pintar, hay que ordenar. Y los hijos y todo el mundo voltea a ver quién lo hace. Jesucristo, cuando dijo, es necesario predicar el Evangelio, me atrevo a pensar que sus discípulos no se voltearon unos a los otros a ver a quién le toca. Recuerdo cuando salí del seminario, lo que estaba de moda era hablar mucho de los dones y ministerios. Tal vez alguien podría decir, yo no tengo el don de evangelizar. Recuerdo que a un joven, en el primer seminario que estudié, de broma a veces los compañeros le decían, oye, fulano, vamos a evangelizar. Yo no tengo tiempo, hermano. Yo tengo el don de la oración. Yo voy a orar por ustedes, él decía. Jesucristo dijo que era necesario
predicar el Evangelio, pero después les dijo el punto 3, que quiero que pongamos atención de este pasaje que leímos, el punto 3, y vosotros sois testigos de estas cosas. Esto apela a varias cosas a sus discípulos. En primer lugar, a las experiencias que vivieron ellos. Segunda de Pedro 1:18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte. Aquí a mis espaldas está una imagen del monte Tabor. Este monte está a 18 kilómetros de Nazaret por la carretera. En línea recta serán tal vez 12 kilómetros, aunque es imposible ir en línea recta en este lugar. Nazaret está rodeada de montes y la carretera está algo sinuosa a la salida de Nazaret. Pero los discípulos fueron ahí al monte Tabor, Pedro, Jacobo y Juan con Jesús. Es un monte un poco diferente a la mayoría de los que están ahí. Está un poco vertical. Me llama la atención, qué interesante. Jesús los hizo subir a ese monte. ¿Es más pesado que otros montes? Y yo me atrevo a pensar que Jesús los llevó hasta arriba, no sé. Es muy hermoso. Yo sentí fascinado de tan solo pasar cerquita a un lado por una carretera y por otra. Hubiera querido, para subir al monte habría necesitado medio día, cuando menos no disponía del tiempo suficiente. Bueno, aún yo estoy hablando en carro. A pie, pues sin duda que Jesús estuvo con ellos cuando menos medio día o posiblemente más. Subir, bajar, y la experiencia que estuvo allá. El apóstol Pedro atestigua: nosotros oímos esa voz desde el cielo llegó, refiriéndose a Jesús. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Estas experiencias, Juan diría, lo que palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Son las experiencias a las que me refiero. Jesús apeló a esas experiencias que vivieron. Vosotros sois testigos de estas cosas. Juan 1:18 dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y bueno, primera de Juan 1:1, el mismo evangelista dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¡Qué fascinante! Es una experiencia que comienza con lo sensorial. Vamos a ver en particular en Juan y en otros también, pero en Juan está más agudizado. Comienza en lo sensorial, pasa por lo reflexivo, nadie como Juan para esto, pero allá hasta lo profundo del corazón. Bueno, así como Jesús apela a sus experiencias, Jesús apela a sus conciencias también. Dice primero a los Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. No cabe duda. Ay de mí, dice Pablo, si no anunciare el Evangelio. Su conciencia le dice: vamos allá, Pablo. Y aún a costa de su propia vida muchas veces predica el Evangelio. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Él dice: con tal que acabe la carrera. Es a lo que apeló Jesús, a sus conciencias. Un deber moral delante de Dios, anunciar el Evangelio. Pablo, Romanos 1:14. Ahí a los romanos les dice con estas palabras: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Bueno, testigo es alguien que va y dice lo que vivió. Y Pablo se siente en deuda con aquellos que no saben, que no conocen lo que él ya conoció y quiere compartirlo. Pedro y Juan dijeron, Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esto no lo dijeron en un momento dado de regocijo, de emoción, diciendo,
En este año, uno de mis propósitos es predicar el Evangelio cuando menos a una persona, cuando menos a 10 personas. No, fue cuando les dijeron, está prohibido que hablen de Jesucristo de Nazaret. Ellos, a los que les amenazaban, dijeron, no podemos dejar lo que hemos visto y oído. Este es un testigo. Bueno, quiero mencionar otro punto, el punto número 4 de este pasaje, y en base al versículo 49. Jesucristo dice, y yo enviaré la promesa. Jesús le recuerda la promesa del Padre. Los capítulos 14 a 16 de Juan disertan ampliamente respecto a la persona del Espíritu Santo. Cosa curiosa, Jesús con sus discípulos estuvo poco tiempo en Jerusalén, pero aquí les dice, pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Para mí es un misterio por qué Jesús les ordenó, vayan a Galilea, ahí los espero. Les mandó decir con María. Y vamos próximamente a meditar en el pasaje de Juan, cuando Jesús aparece a sus discípulos allá precisamente en Tiberíades, en Galilea. Bueno, fueron a Galilea los discípulos, allá apareció Jesús. ¿Qué hicieron? Quién sabe cuántas cosas experimentaron, pero regresaron a Jerusalén. Casi para ascender al cielo, Jesús les dijo, ustedes quédense en Jerusalén. Después de que ascendió al cielo, esperaron 10 días para ser llenos del Espíritu Santo. Esperaron la venida que sería en el día de Pentecostés, cuando Dios tenía preparado esta bendición para los discípulos. 40 días anduvo apareciendo Jesús a sus discípulos. Ascendió al cielo y después de ello 10 días los discípulos esperaron la venida del Espíritu Santo. 3,000 personas se convirtieron a Cristo Jesús en esa ocasión. Día de Pentecostés. ¿Por qué en el Pentecostés? Los judíos celebraban la fiesta de las primicias. Los 3,000 que se convirtieron a la predicación del apóstol Pedro son las primicias de la iglesia cristiana. 3,000 se agregaron mediante bautismo a la iglesia en ese día que Pedro predicó. En ese día que Pedro abrió las puertas del reino de los cielos, como Jesús lo encomendó. El día de Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua. Todo tiene significado en el pueblo de Israel. Dios nos habla de una y de otra y de otra y de muchas maneras. Dios, así desde el Antiguo Testamento, tenía profetizado y prefigurado cuántas cosas. La iglesia, ahí está. Así como el Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo, da testimonio de la iglesia también. Toma en cuenta aún lo que son los primeros 3,000 que se convirtieron ahí en Jerusalén. Bien, la comisión era, hay que predicar el Evangelio, es necesario hacerlo, comenzando desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Es por eso, entre otras cosas, que Jesús pide a sus discípulos, quédense en Jerusalén. Ahí el Espíritu Santo viene sobre ellos y es tal el acontecimiento que atrae la atención de muchedumbres que estaban por motivo de la fiesta de Pentecostés. Miles escucharon el mensaje, 3,000 tan solo se convirtieron. Cuando Dios nos expresa, lo hace por escrito, ahí está la palabra. Lo hace por el Espíritu Santo que habla a nuestro corazón, dice la palabra de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento por igual, hablan de Jesucristo. Génesis, los escritos y los salmos. Bueno, gracias a Dios que conocemos al Hijo del Hombre, al Mesías, al Alfa y Omega, al unigénito del Padre, al Mesías, al Cristo. Gloria al Padre, gloria al que es y que era y que ha de venir. Amén.